Saga. La sombra de la torre, capítulo 1. El llamado de la oscuridad. En el corazón del reino de Karvan, había una leyenda que nunca moría. Decían que la torre maldita no fue construida por manos humanas, sino erigida por un poder más antiguo que el propio sol. Nadie recordaba cuándo apareció, ni por qué su sombra vagaba por los caminos a medianoche, como una bestia hambrienta en busca de presas invisibles. Los aldeanos vivían con miedo. Cuando caía la noche, cerraban puertas, apagaban antorchas y se escondían tras ventanas cubiertas con símbolos protectores. El susurro de los ancianos repetía siempre lo mismo: quien sigue la sombra no regresa con el amanecer. Fue entonces cuando apareció Elian, un viajero errante que parecía no temer nada. Su capa gastada llevaba el polvo de muchos caminos, y sus ojos reflejaban una promesa de acero. Para él, la torre no era un mito, sino un desafío. Elian no buscaba riquezas ni gloria. Solo deseaba conocer la verdad que tantos habían olvidado. Esa noche, cuando el silencio se volvió absoluto, la sombra descendió desde la cima de la torre y se extendió como un río negro. Mientras todos se escondían, Elian la siguió con paso firme, marcando así el inicio de su destino. Capítulo 2. La marcha hacia la torre. El sendero que conducía a la torre era antiguo, apenas visible entre la hierba marchita. Cada paso que daba Elian lo alejaba del murmullo humano y lo adentraba en un silencio que pesaba más que cualquier grito. El bosque parecía observarlo. Sus ramas retorcidas formaban arcos sobre el camino, como si quisieran atraparlo. La neblina cubría el suelo, espesándose con cada minuto, hasta que solo podía ver unos cuantos pasos delante de sí. Entonces comenzaron las voces. Primero, un susurro lejano, como si el viento trajera palabras sin dueño. Luego, nombres. Nombres que Elian no conocía, pero que parecían llamarlo con urgencia. El viajero apretó los dientes y siguió adelante, iluminando su andar con una antorcha. El aire se volvió pesado, irrespirable, como si atravesara un umbral invisible. Y allí, en lo alto, la torre lo esperaba, inmensa y silenciosa, con sus muros devorando la luz de la luna. Capítulo 3. El guardián de las puertas. Elian llegó al pie de la muralla. No había puerta, ni grieta, ni entrada alguna, solo bloques colosales de piedra negra que parecían haber sido colocados por manos de dioses olvidados. El silencio era tan denso que incluso su respiración sonaba como un rugido en aquel vacío. El héroe apoyó la palma sobre la fría superficie de la muralla. En ese instante, una vibración recorrió la piedra, y el aire se llenó de ceniza. De las grietas emergió una figura imposible, una criatura monstruosa hecha de vacío y polvo ardiente. Sus extremidades eran largas y retorcidas, sus ojos dos brasas apagadas que parpadeaban como si un fuego moribundo se negara a extinguirse. Elian retrocedió un paso, empuñando su espada. No era un hombre ni un animal, era un eco vivo de la torre, un guardián erigido para mantener lejos a quienes osaran desafiarla. La criatura rugió, y el sonido no fue un grito de bestia, sino el retumbar de cientos de voces humanas atrapadas en su garganta. La muralla tembló. Elian apretó los dientes y alzó la espada marcada, que brilló con un resplandor pálido. «No soy tu enemigo», susurró, aunque sabía que la bestia no buscaba palabras, solo muerte. El guardián avanzó. Sus brazos descomunales se estrellaron contra el suelo, levantando una nube de polvo y fragmentos de piedra. Elian rodó hacia un lado y atacó con un tajo veloz, pero la hoja atravesó ceniza y vacío, como si el monstruo no tuviera carne. El eco rugió otra vez, y su cuerpo se retorció, tomando formas diferentes. A veces humano, a veces animal, a veces sombra sin forma. Era un guardián hecho de recuerdos y tormento. Elian cerró los ojos un segundo y escuchó. Detrás de aquel rugido estaba el lamento de las almas atrapadas. El monstruo no era solo un enemigo, era un grito de auxilio. Con un rugido propio, Elian cargó de nuevo, esta vez hundiendo la espada en el centro del pecho vacío de la criatura. La hoja brilló, iluminando la noche. El guardián lanzó un chillido final, desgarrador, antes de deshacerse en ceniza que el viento arrastró hacia la torre. El héroe cayó de rodillas, exhausto, apoyando la espada en el suelo. La muralla, sin embargo, permaneció intacta, cerrada como siempre. El guardián había sido derrotado, pero el camino aún estaba bloqueado. La torre no permitiría su entrada tan fácilmente. Capítulo 4. El corazón de la oscuridad. La torre se abrió ante Elian como la boca de un coloso muerto. El pasillo inicial era tan vasto que sus pasos parecían ecos de otro mundo.
Las brasas flotantes ardían en el aire, sin cadenas ni soportes, proyectando un resplandor rojo sobre paredes que parecían palpitar como carne viva. A medida que avanzaba, las paredes se expandían y contraían como pulmones enfermos, y en sus grietas se agitaban manos espectrales que arañaban sin descanso. Elian alzó la espada. La marca en el acero brillaba con luz pálida, como si también temiera el lugar en el que habían entrado. Más adelante, una escalera en espiral se elevaba hacia la oscuridad infinita. La subió con el corazón en llamas, cada escalón resonando como si despertara a la torre misma. Cuando llegó a la gran sala, lo recibió un silencio sofocante. Allí estaban las columnas torcidas, alzándose como gigantes de piedra, y en sus grietas se veían rostros atrapados, ojos petrificados que seguían cada uno de sus movimientos. En el centro, sobre un altar negro, flotaba la corona rota. No descansaba sobre nada, respiraba. Cada fragmento desprendía destellos de sangre, y su luz palpitaba como un corazón. Elian dio un paso hacia adelante, y entonces, las sombras cobraron forma. De las paredes y del suelo emergieron seres deformes, humanoides sin rostro, sus cuerpos alargados, como humo sólido. Lo rodearon. Elian levantó la espada y el choque fue inmediato. El acero contra la nada, su brillo blanco contra la oscuridad líquida. Luchó, cortando figuras que se disolvían solo para regresar una y otra vez. Cansado, con la sangre en el rostro y la respiración entrecortada, Elian alzó la vista. La corona lo llamaba. Extendió la mano, temblorosa, y en el resplandor rojo vio un espejo líquido. En él estaba él mismo, sentado en un trono de sombras, con la corona brillando en su frente, ojos encendidos como carbones. Era un rey oscuro, un dios hecho carne. La tentación lo atravesó como una lanza. Sintió el poder, la promesa de dominio eterno. Un instante de duda bastó para que las raíces negras surgieran del suelo, atrapando sus piernas, empujándolo hacia el altar. Con un grito de furia, clavó la espada en el suelo. La marca brilló con fuerza y las raíces ardieron en ceniza. Dio un paso atrás, negándose. Las sombras chillaron como bestias heridas. La torre entera rugió. El altar explotó en un estallido de energía roja, levantando piedras y fuego. Elian, apenas en pie, alzó la espada una vez más contra el resplandor, resistiendo la fuerza que lo quería consumir. El ojo de la torre apareció en lo alto, gigantesco, mirándolo desde el techo como un dios vengativo. Y sin embargo, Elian no se rindió. Avanzó entre los escombros, de rodillas, sangrando, respirando con dificultad. Se levantó con un último esfuerzo y, con la espada en alto, rechazó la corona. La luz roja parpadeó, las sombras retrocedieron, y un pasillo oscuro se abrió detrás del altar. El héroe lo miró en silencio. No sabía si había ganado o si apenas había sobrevivido a una prueba. Con paso firme, atravesó el umbral. La torre lo había dejado pasar, pero en susurros de piedra y sangre, parecía decirle que lo peor aún estaba por venir.